Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:46. Gracias al señor economista Santiago García Álvarez, conectado con nosotros vía telemática, académico, analista económico. En su momento fue presidente también del Colegio de Economistas de Pichincha. Santiago, ¿cómo le va? Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Buenos días. Buen día, Fabricio. Hola, Andrea. Gracias por la invitación. A usted, gracias por conectarse. A ver, el presidente de la República envió el presupuesto general del Estado, la proforma, a la Asamblea Nacional al finalizar la jornada del pasado viernes, con un monto de 40.961 millones de dólares. ¿Cómo ve usted los términos y la composición del presupuesto con base en esta propuesta que ha hecho el presidente? Bueno, Fabricio, y a toda la audiencia, bueno, yo veo que una situación súper compleja. Creo que los números que están en esta proforma, presentada oportunamente de acuerdo a lo que dice la ley 90 días después de asumir el poder el nuevo gobierno, en este caso el señor Noboa, que muestra la complejidad, la necesidad de generar muchos recursos para darle sostenibilidad fiscal al país, que hay una serie de gastos inevitables, necesarios, que requieren financiamiento y que no es fácil. Entonces yo veo un presupuesto que muestra a todas luces lo complejo del sector fiscal. No sé si algún político despistado cree que el tema fiscal ha pasado o si la oposición quiere ver cosas que van más allá de esta realidad. Es un país con tremendas necesidades fiscales. Entonces ese es mi comentario, luego ya podemos entrar al detalle. Pero veo así, ¿no? Súper complejo. Por donde veamos, seguramente podemos entrar a ver los ingresos. Si vemos los gastos, súper complejo. Y finalmente, si vemos el financiamiento, va a exigir muchísimo financiamiento, que, claro, con gusto lo quiero explicar, Fabricio, a continuación. Y precisamente eso, entonces, podríamos ir explicando qué se ha, digamos, vislumbrado como el tema de financiamiento, también sobre el tema de ingresos. ¿Qué es lo que se ha puesto dentro de la proforma y tal vez que podría estar un poco alejado de la realidad que hemos tenido durante el primer semestre de este año? Bueno, empecemos, Andrea, con la parte inicial. La proforma tiene unos supuestos macroeconómicos, que es cómo se debe hacer las proformas, porque uno puede, por ejemplo, calcular IVA, cuánto se va a recaudar en impuestos, puedo calcular cuánto se va a pagar de sueldos de salarios, pero siempre es importante mirar la base, digamos, económica a partir del cual se hacen estos datos de proyección, que al final es una proforma. Me parece que se está proyectando, por ejemplo, un crecimiento del 2,8%, coincide con las proyecciones del Banco Central, no coinciden con las proyecciones del FMI, pero en general me parece que es muy razonable no dispararse y pensar que el país va a crecer este año muchísimo. Creo que si lo hace el 2,8% es muy razonable. Luego, ahí ya viene un problema, no del presidente, digamos así, sino un problema del país, que sí puede ser luego un problema de política si no se hace nada. Se proyecta una producción de 170 millones de barriles de petróleo. Todos hemos sido testigos de la crisis petrolera que hemos tenido este 2025. Ecuador generalmente ha estado produciendo cercano a los 500.000 barriles diarios. Hoy no llegamos a los 460, 470.000. Eso se refleja también en la proyección de volumen petrolera, 170 millones. Ahí no ha habido inversión, ahí no ha habido un descuido de muchos gobiernos para sostener la producción petrolera. Y también está la decisión del pueblo ecuatoriano por eliminar la producción, 50.000 barriles del ITT. Luego se pone un precio promedio de 62,1 dólares por barril exportado, que es menor al de la proforma del año anterior, del 66,7, es decir, me parece razonable porque esas son las proyecciones internacionales, y una inflación bajísima de 0,8%, no 8%, 0,8%, que uno dice, bueno, qué bueno que los ingresos de nosotros, las familias, se mantengan porque la inflación es bajísima, pero también denota un bajísimo consumo, ¿no? O sea, por eso es que la inflación no es extremadamente bajo. Siempre los extremos en economía, en la vida, son complicados. Entonces, va por ahí este primer
este primer análisis, digamos, del contexto bastante razonable, diría yo, pero que muestra ya la realidad. La realidad petrolera caída, inflación baja, que implica también bajo consumo. Desmenucemos algunos elementos que acaba de señalar. Quiero empezar con la parte petrolera que usted señala. La Proforma establece una proyección, decía usted, de 170 millones de barriles durante el año de producción. Eso implicaría 465,000 barriles diarios más o menos. Como están las cosas en Petroecuador, usted ve poco probable que se cumpla esta meta. ¿Es ambiciosa esa meta? Exacto. Exacto, sí. Yo lo veo, si fuese el día de hoy, cerramos el presupuesto, si nos trasladamos a este momento a diciembre de este año, de manera imaginaria, no cumplimos la meta. O sea, sí, hay reto, que incluso en la Proforma se menciona, porque en la Proforma se está diciendo, entrando en materia de ingresos, porque tengo que relacionarlo, que los ingresos, digamos, no permanentes deben crecer, tengo aquí el dato, deben crecer considerablemente a través de lo que significa la entrega de concesiones petroleras durante el 2025. Exactamente se dice que los ingresos, se llama de capital, van a incrementarse en el 34% y se esperaría unos ingresos equivalentes aproximadamente a 6.470 millones y solo por materia de contratos petroleros, 4.000 millones de dólares. Entonces, Fabricio, la pregunta es si agosto hoy tenemos 4.000 millones de nuevas inversiones, porque se está proformando que a través de los contratos de concesión de los diferentes campos petroleros se va a pedir un anticipo. Eso es legal, eso me parece bien, es una política de financiamiento. Pero se está presupuestando 4.000 millones de dólares a través de estos pagos iniciales, digamos, un anticipo que por la concesión de los intercampos, un proyecto muy grande que tiene el país y que no hemos podido ejecutar. Entonces respondo así, es decir, ya la propia Proforma se pone un reto, recibir ese dinero. Claro. Es muchísimo, 4.000 millones. La pregunta es, ¿estamos caminando hacia allá? Yo tengo dudas, además ha pasado este 2025 muy rápido y algo entiendo se está haciendo, pero queda ahí un signo de interrogación si vamos a ser capaces de generar esos 4.000 millones. Solo así se podría llegar a unos 500.000 barriles de petróleo. Yo escuché a la ministra de Energía decir, pero nuestra ambición podría ser 700.000 barriles diarios de petróleo, pero qué genial que se plantee eso, pero hay que buscar las condiciones objetivas para que sea realidad. Hoy por hoy, como digo, señalo, va a significar que hasta diciembre movilicemos 4.000 millones de dólares en una serie de contratos de concesión, sea para entregar los diferentes campos, para que entre la producción privada, por el intercampos que mencioné. También se está proformando la concesión del OCP por 700 millones. Entonces, Fabricio y Andrea, la respuesta es esa. Es súper complicado. Hoy por hoy las cosas están muy difíciles en el tema petrolero. Bueno, hay que darle la duda y el beneficio de duda al gobierno, pero tendría que moverse muy rápido en todos estos meses hasta, no sé, hasta donde se puede ejecutar noviembre y recaudar, como menciono, y eso ya es una anotación para la Asamblea, para que pregunte, bueno, ¿y esto cómo vamos y qué hay que hacer para que funcione estas concesiones, esa búsqueda de capital privado para que pueda, obvio, en las condiciones transparentes, claras, para que podamos incrementar y llegar al menos a lo que está proformado, 470.000 barriles diarios de petróleo. Economista, y en eso entonces, en ese mismo contexto, ¿usted cree que tal y como se ha presentado la proforma presupuestaria, se puede también reducir el déficit fiscal de manera general? Ya hemos hablado ahora de la venta de petróleo, pero ¿qué pasa también con la recaudación de impuestos, con el cobro de tasas? ¿Cómo mira? Teníamos hasta julio alrededor de un déficit de 1.500 millones de dólares. ¿Se puede entonces regular? ¿Se puede llegar tal vez a objetivos un poco más deseables hasta finalizar el año con esta proforma? No, porque se tiene previsto un déficit de exactamente de 5.625 millones. Está ahí escrito en esta proforma, 5.625 millones. Y eso equivaldría aproximadamente al 4,4% del PIB.
Es decir, tendríamos un déficit alto de 5.625 millones, que son los números que están. O sea, a mí me parece que la autoridad fiscal en este momento ha puesto los números que son reales. Yo creo que decir otra cosa no creo que es viable, no hay dónde realmente. Por eso yo le dije al inicio de la entrevista, esto muestra la complejidad, lo delicado que es el tema fiscal en el país y que, no sé, aquí seguramente se pone a prueba la política económica del gobierno del señor Noboa, porque aquí ya no hay dónde perderse, o sea, ¿dónde nos inventamos un número? ¿Dónde sacamos esto? Pero al final, lo que uno puede ver, porque también, aunque ese análisis se hace un poquito más complejo, también el presidente o el ejecutivo debe presentar la programación cuatrianual. Claro. Exactamente, sí, he revisado con detenimiento y ahí coincide, obviamente tiene que coincidir con los compromisos con el FMI, lo que se esperaría para que la ciudadanía entienda, hoy hay déficit, va a terminar un déficit alto, pero la estrategia fiscal sería que hasta el 2028 esto se reduzca considerablemente, ¿sí? Ir bajando el déficit poco a poco hasta que el 2028 tengamos un déficit mínimo y de esa manera se pueda dejar de endeudar el país. Eso es un poco, siendo justo en el análisis, habría que mencionar y saltar de la proforma a 25, saltarnos a la programación plurianual o cuatrianual. Oiga, pero ese déficit de el 4% del Producto Interno Bruto, equivalente a 5.625 millones de dólares, se supone que se financiaría con deuda. O sea, ¿no hay de otra Sí. o hay otras posibilidades de financiamiento? Muy bien, Fabricio, es que por eso, y ahí le digo a la ciudadanía, ¿y cuánto vamos a necesitar para financiar este presupuesto? Es como si, pongo un ejemplo, yo tengo $100 de sueldo y me gasto 111. Me va a quedar el número exacto. Tengo un déficit de $11. ¿Qué tengo que hacer? O le pido prestado a algún familiar o le pido a la cooperativa, al banco. Eso va a pasar. Necesitamos exactamente 11.000 millones de dólares, que está aquí en la proforma, exactamente 11.531 millones de dólares. 11.500 millones de dólares necesitamos para salir con el tema fiscal. ¿Dónde va a venir? Ahí hay un cambio, digamos, y eso creo que se va a consolidar en el tiempo. Es una tendencia que merece análisis económico y político. Es que gran parte, hasta un 60%, va a ser financiamiento interno. Y Fabricio, el único con capacidad para financiar digamos, el gasto y la inversión fiscal en el Ecuador es del BIES. No hay otro, ni usted, ni yo, ni el mercado de valores. No tiene la suficiente fuerza como para decir, no, es que aquí vamos a ver otros financistas. No, ahí es básicamente el BIES. Y otra parte de los multilaterales que la Proforma incluso señala que ya se ha identificado. Seguramente es así. Y hay compromisos con los multilaterales, el propio FMI tiene que, hay un desembolsos pendientes, también el BID, la CAF entregan financiamiento. Pero anoto esa parte que me parece importante mencionar a los ciudadanos, es este proceso que creo que se consolidará en los próximos años, en donde el interno, por ejemplo, de los 11.000, ya encontré el dato, 6.400 millones son financiamiento interno, básicamente el BIES, y multilaterales 5.041. Es decir, que ahí hay como 1.000 millones más que proviene del financiamiento interno. Y es una tendencia que merece análisis. No creo hoy, pero sí a futuro, pensando en el Ecuador de mediano plazo, ¿no? Porque es un cambio. Siempre ha habido más financiamiento externo y hoy estamos apuntando más al financiamiento interno con todo lo que implica. A mí me parece que eso es legal, ok, pero también tiene unos costos. Porque eso le iba a preguntar sobre el financiamiento interno. Quisiera que nos explique cómo procede o cómo funciona el financiamiento interno con el BIES. ¿Qué significa eso? ¿El BIES le va a entregar plata al Ministerio de Finanzas? ¿Le va a entregar papeles? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Sí, muy bien, Fabricio. Sí, el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Economía y Finanzas puede emitir bonos. Entonces, de estos bonos salen al mercado y el que puede comprar es el BIES, ¿no? Insisto, porque he escuchado a algún político un poco despistado diciendo que no conviene. Simplemente es una inversión
de la liquidez que tiene el BIES. Hay que recordar que el BIES, de acuerdo a la ley, puede hacer, el IES puede hacer inversiones privativas y no privativas. El IES tiene las inversiones privativas, que es para nosotros, para los afiliados, y las no privativas son inversiones en una hidroeléctrica, en lo que considere pertinente. Y hay que recordar al ciudadano que el BIES tiene su propio banco para hacer las inversiones no privativas. Entonces, dentro de esa lógica, cada vez sube la cartera. No tengo el dato cuánto le debemos hoy es un buen tema ese, pero no lo tengo a mano. Cuánto el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, le debe al BIES, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Posiblemente, al comprar bonos, el BIES podría no destinar, o sea, hay un costo de oportunidad, podría invertir en un proyecto productivo tal y cual en la costa, o podría hacer tal cosa. Eso no lo puede hacer porque tiene que, de alguna manera, siguiendo la política fiscal, tiene que contribuir comprando. No pierde, no es un perdedor, por si acaso, eso también he escuchado. No es un perdedor, pero sí hay este costo, digamos, alternativo, que podría invertir en una, no sé, en una hidroeléctrica, podría hacer una inversión en energía solar. Se me ocurre lo que pudiese hacer en inversión no privativa. Sí hay un costo ahí, pero hoy tiene que ir al tema fiscal para poder equilibrar estos 11.500 millones, por ejemplo, del 25. Ayer fue igual, el 23 fue igual, el 20 fue atrás. Llevamos algunos años ya, pero lo que yo notaba sí es cierto. Creo que la tendencia va a ser esa, se va a mantener y cada vez tendrá más fuerza el financiamiento interno. Hay una propuesta del FMI de fortalecer el mercado de valores. Eso lleva tiempo, todos los gobiernos han fracasado lamentablemente para que haya un mercado mucho más abierto en manejo de bonos. Ojalá se pueda hacer eso, me parece importante, y no solo sea el BIES el que finalmente se juegue ahí con estos dineros que es de nosotros, de los ecuatorianos, de los afiliados, y se pueda abrir, ¿no? Para que pueda haber una inversión privada, digamos. Hoy hay un poquito, pero es mínimo la inversión privada, especialmente a través del sistema financiero, pero creo que el mercado de capital es una deuda en el Ecuador, no lo hemos podido desarrollar durante décadas, ¿no? Ojalá se pueda, y está previsto de lo que he leído, ese poder tener un mercado fuerte, ¿no? Que no termine solo con el BIES, sino que haya otros inversionistas institucionales, privados, para sacar al país adelante. Por eso, ahí está un poquito ingresos. Yo me preguntabas, Andrea, rápidamente, ¿qué opino de los ingresos? Ahí el análisis es que es muy, digamos, me parece bien, no han inflado, está bastante razonable los ingresos tributarios, el incremento del IVA, en impuestos se recibiría 16.538 millones de dólares, transferencias que se recibe desde el Estado, y el grueso de los ingresos fiscales, que sí lo mencioné, es estos ingresos, digamos, de capital. Y ahí vuelvo al tema, son 4.000 millones que serían de anticipos por concesiones petroleras. Ojalá se pueda concretar eso, porque si no, y si falla algo, pues obviamente los ingresos se reducirían y el déficit no sería los 5.600, sino que se incrementaría. Así que está en cancha del gobierno nacional. Una vez que esto lo revise la Asamblea, yo creo que ahí viene un control político. Perdón, parezco asesor de la Asamblea, pero como ciudadanos queremos ver eso. No queremos ver otras cosas que no sea que, ¿no es cierto?, se apunte al desarrollo del país, que se hagan las cosas de manera mancomunada para sacar el país adelante. No hay otra realidad fiscal. Es esta realidad súper compleja, con procesos súper, ¿cómo decirlo?, muy delicados, y si falla esto, se nos cae la estantería. Entonces, economista, usted decía ahí, no hay otra realidad fiscal realmente, sí, y lo hemos visto, ¿verdad? Es una situación compleja, hay una serie de gastos, usted lo decía textualmente, una serie de gastos necesarios. Ya hemos hablado también de los ingresos, pero yo quisiera entonces también hacer, digamos, esta comparación, si se quiere, tal vez incluso crítica constructiva, sobre lo que ha ocurrido en los 6 primeros meses de este año con lo que ocurrirá. Es decir, hay tal vez ahí un llamado de atención al gobierno nacional en
entendemos, le voy a dar unas cifras, que se acumula hasta julio pasado 1.646 millones en pagos atrasados a proveedores. Y no solo eso, sino que ocurre porque en el primer trimestre se incrementó el gasto público en medio de la campaña por la reelección, se dieron 14 nuevos beneficios, bonos, pagos, incentivos, etcétera, todo en torno a la campaña también electoral. En ese sentido, el tema de gastos, ¿podría ser también un llamado de atención para el gobierno nacional? Sí, por supuesto. Yo creo que ahí al inicio del año se hicieron muchos gastos dentro de la campaña, eso es cierto. Creo también que hay digamos, una carga muy pesada en gastos que tiene que ver con el servicio de la deuda pública. No es gratis. Los diferentes gobiernos que tomaron en deuda, pues hay que pagar esa deuda. Y hoy por hoy, si sumamos los intereses de la deuda, tanto pública interna como externa, más las amortizaciones, eso equivale casi al 30% de todo el presupuesto. Es decir, 1/3 de los ingresos de una familia hay que pagar la deuda al banco. 1/3, eso es bastante dinero, ¿sí? Otro tercio se vincula con el pago de sueldos y salarios. Yo lo que veo, porque su pregunta es súper importante, Andrea, pero a ver si lo puedo explicar. Hoy por hoy la proforma sería casi como el techo de lo que esperaríamos gastar en salud y educación. Vemos que no se ha hecho un buen gasto hasta junio, julio, en materia, por ejemplo, de salud. Se presupuestó mucho menos en el año, o sea, hasta hoy vigente, de lo que fue la proforma inicial del 2024. Y más aún, se ha gastado menos, y por eso es la crisis sanitaria de salud que hoy tenemos, que es dolorosísima, complicadísima. Si a mí me preguntan cuál es la prioridad hoy, obviamente hay seguridad, pero la primera prioridad hoy en la coyuntura es resolver el tema de salud. Sí, claro que tenemos problemas de empleo, obvio, pero el problema de hoy es el tema de salud. Entonces, Andrea, entendiendo la proforma, ¿no? La proforma, vamos en agosto, esto debería presentarse, ¿no es cierto?, al inicio, porque es mi programación presupuestaria del 2025, pero bueno, estamos en año electoral y recién en agosto, de acuerdo a la ley, pues tiene que aprobarse. Entonces esto se vuelve como el techo, ¿no? Los techos en un rubro, el techo en ingresos, el techo y al final del año, pues veremos si se cumplió o no se cumplió. Pero ya hemos corrido 7 meses, o sea, eso no puede perderse de vista, así que se va a requerir de parte del gobierno mucha responsabilidad, manejar estos de la forma más adecuada posible, acelerar los procesos, por ejemplo, en materia de ingresos, bien gastos. Como digo, la cosa es bastante compleja. Quisiera mencionar, he visto los techos para salud, he visto los techos para educación. En materia de sueldos y salarios, prácticamente no está previsto incrementar en grandes números el tema de sueldos y salarios para educación, salud, algún valor adicional en educación, pero en salud no. Eso es lo que está diciendo, me está diciendo los techos de esta proforma, pero sí debo mencionar que encuentro y se establece en esta proforma incrementos en seguridad, tanto en la policía como en el ejército, es decir, se esperaría o pagar más o contratar más o añadir más personal de seguridad. Eso es lo que uno puede ver. El resto, en las universidades, por ejemplo, es básicamente mantener el presupuesto del año anterior, ¿no? Sin mayores incrementos, tampoco disminuye, pero tampoco es que las universidades vamos a tener más recursos para contratar nuevo personal, no, eso olvídese, no hay, sino que se va a mantener. Entonces, eso por el lado del gasto. ¿Qué más podría mencionar, Andrea, en materia fiscal, que a mí personalmente me preocupa? Ya mencioné el tema petrolero, sí quiero decir en esta entrevista eso, ¿no? Que no va a ser fácil esos 4,000 millones de dólares y que hay que mirar bien y que se hagan las cosas adecuadamente. En el lado de los impuestos son muy razonables lo que se ha puesto, no se ha puesto grandes cantidades en impuesto a la renta, ya se está contemplando, ya no hay ingresos de remisión tributaria, ya no hay los anticipos de los grandes contribuyentes, ya todo eso que se hizo en el 23 del 24 ya no hay, y entonces incluso se prevé una reducción de
de 7 puntos en el impuesto a la renta, es decir, me parece razonable. Quizás ahí vuelvo a otro desafío para el gobierno y está en la carta de compromiso con el FMI, una reforma tributaria. Se presentó recientemente esta propuesta de gravar a las utilidades no redistribuidas, que ha caído súper mal en el sector empresarial, porque hay algunas cuestiones a favor y en contra. En contra es que no es tan fácil cargar ese impuesto porque se puede cohibir, se puede limitar los proyectos de reinversión de las empresas. En fin, y así el IVA me parece que se va a recaudar más y la economía crece más. Los impuestos arancelarios no se espera grandes números, sino mínimos. Y el ICD, el impuesto cada vez rinde menos. Sí, son 820 millones que se esperaría, recaudar. De esto habrá que seguir hablando, obviamente recién esto va a comenzar dentro del trámite en la Asamblea Nacional, obviamente hay múltiples preocupaciones, usted ha planteado algunas de ellas, en honor al tiempo me quedo con algunas, obviamente ya habrá oportunidad para seguirlas desmenuzando. Santiago, un abrazo a la distancia, muy gentil. Gracias, Gracias Fabricio y Andrea, un buen día para todos. Gracias al economista Santiago García Álvarez que ha estado con nosotros, analista económico y académico, su visión sobre la composición de la proforma presupuestaria para el resto del ejercicio fiscal 2025. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.